así como en los sueños hay distintas formas y filtros de imagen, ¿no? Cuando uno intenta observar el pasado, se encuentra con una difuminación, una neblina. Yo pensaba en la canción de Los Redondos, el futuro llegó, ¿no? Bueno, el pasado llegó, pero llegó difuminado, no es exactamente el pasado que recordamos. Nunca vuelve de la misma forma. Claro, tiene trazos muy equivalentes. El otro día me hacían acordar algunos amigos a la gestión de Álvaro Azogaray, después se habló sobre Krieger Bacena, se recordó Martínez de Oz, se recordó Cavallo y se tiene muy presente la gestión de Prat-Gay. Tengo la sensación que, aunque no es igual, Hugo, hay un hilván. ¿Cómo lo ves vos? Sí, hay un hilván, pero claro, el contexto político, lo que estuvo detrás es diferente en cada una de las y básicamente el voto, ¿no? Y el voto, claro, ¿Qué diferencia sí. Bueno, un proceso de facto de un proceso democrático? No, y además es un hecho histórico que ya lo señalamos el año pasado, que por primera vez un partido de derecha llega, más allá de algún maquillaje que hizo en su discurso, pero se conocía cuáles eran las grandes líneas de fondo, y llega por elecciones y con, indudablemente, el apoyo de franjas muy importantes de sectores populares. Si no, no se llega al 51%. La pregunta que uno puede formularse, y estuve charlando con gente que conoce, sobre todo la provincia de Buenos Aires, los sectores populares, parte de esos sectores populares que votaron al macrismo, ¿qué piensan a 6 meses? Y una respuesta de alguien que me merece confianza, un referente del movimiento de Evita, me dijo, mira, hay más resignación que bronca. En los sectores populares más despolitizados hay esa expresión, bueno, más o menos todos son iguales. Los pobres siempre serán pobres. Y de algún modo enlaza eso con la otra cúspide, ¿no? De social, con el decir de Javier González Fraga. ¿Qué se han creído? Se andan comprando televisores. ¿Qué se han creído? ¿Qué nos hemos creído? Puede pensar alguien sin política desde el campo popular. Sí, y bueno, esas expresiones son muy brutales. Pero ayudan a sincerar buena parte del fondo del discurso, ¿no? Sí. Porque esto de los vamos a ayudar a crecer a todos y entre todos vamos construyendo un país, la propaganda esa de Macri donde dice vos necesitas una maderera, vos necesitas... Pues es que varias de las fábricas que están en pantalla cerraron. Bueno, la carpintería existe en Mendoza y efectivamente tenía 14 empleados, no todos fueron despedidos ahora, ¿no? Ahora solamente trabaja la familia. Por eso. Incluso tienen problemas para pagar las facturas de gas y luz. Pero es muy complejo el fenómeno. Al mismo tiempo que el gobierno indudablemente ha tomado nota de la situación complicada que hay fundamentalmente en el conurbano, al punto tal que Carrió anunció de que se van a distribuir comida, lo cual implica que han avisorado el tema de la peligrosidad que esto implica. Si las encuestas reflejan medianamente la realidad, si no están truchadas, y por lo menos me parece difícil que todas estén truchadas, sí, y que hablen de un apoyo, una popularidad de Macri de alrededor del 50%, me parece que desde el lado del macrismo es un éxito notable, porque pocos gobiernos en 6 meses han efectuado una cantidad de medidas fuertemente antipopulares. Igual te digo, justamente por eso son solo 6 meses en términos de modificación de la opinión pública. La opinión pública no suele cambiar tan rápido de parecer. Sí, también es cierto que están atravesando, y todo el año lo van a atravesar, el momento más complicado. Ellos especulan y es posible que en algún momento se produzca, no a estas tasas del 36%, obviamente, pero con la baja de la inflación, yo creo que la baja de la inflación se va a producir en el segundo semestre, en eso coincido con el gobierno, a un incremento de la recesión. Es decir, lo que se habla es, si la batalla principal es la inflación, cuáles son los daños colaterales, y los daños colaterales muchas veces son mucho más graves que la batalla sobre lo que se está librando. Porque en ese flanco era importante lo que señalamos el año anterior, es la batalla por el diagnóstico.
porque si vos decís que te dejaron tierra arrasada y tenés que tomar medidas de ajuste excepcionales, es una cosa. Ahora, si vos admitís que durante 10 años hubo una mejoría, se puede discutir sobre si mayor o menor, incompleta o no, del proceso económico nacional, no hay argumentos para el ajuste, para los despidos ni para el endeudamiento. Claro. El macrismo ha tenido dos etapas. Desde el 10 de diciembre al 1 de marzo no acentuó, lo mencionó sin acentuar el tema de la pesada herencia. A partir del 1 de marzo, cuando había que instrumentar el arsenal de estas medidas, claro. Entonces era necesario, sin una situación catastrófica, las medidas no se... ¿Te acordás que hubo discusiones donde inclusive el Ministerio de Economía llegó a decir en el primer mes de gestión, tan mal no están Exacto, las cosas? lo dijo el 11, 12, el mismo Prat-Gay, pero el tema de la herencia, ¿cuáles son los elementos del pasivo de esa herencia? Fuertes, claro. Había, indudablemente, un tipo de dólar subvaluado, había un proceso económico que había disminuido el vigor y la intensidad. Claro. Sí, pero falta de sustitución de importaciones en el proceso intermedio de fabricación. Y el tema del control de cambio, mal llamado cepo, indudablemente el gobierno lo intentó, el gobierno de Cristina Fernández trató de salir de eso, para lo cual hizo toda una apertura vinculada al pago al Club de París, la idea de que los fondos buitres no se iba a tener el fallo desfavorable que se tuvo en Estados Unidos, se arregló situaciones en el CIADI y toda esa cobertura, los efectos efectivamente de poder salir del control de cambio con acceso al crédito internacional. Eso se frustró e indudablemente estabas en una situación complicada porque al mismo tiempo, no digo las inversiones especulativas, digo inversiones medianamente productivas, nadie te iba a venir a pagar los dólares que trajera a 8.50 cuando en el mercado paralelo estaba en 14. No, además la producción local tenía que referenciar una gran cantidad de inversiones para pagar los insumos que venían de fabricación externa y dolarizada. Correcto, lo cual no habilita a desacelerar. Claro, ahora veamos lo positivo. Porque el tema aquí sería, fue una gran década sin duda, crecimiento pleno, industrial, desarrollo tecnológico, ARSAT, es decir, y ARSAT no descolgado del desarrollo tecnológico. Pero digo, a partir de allí, frente a las falencias, el tema era apretar el acelerador, no levantar el pie del acelerador. Bueno, de alguna forma, en la segunda etapa, en la última etapa de la publicidad de Cambiemos y de los discursos era, bueno, nosotros no venimos a arrasar con nada, es falso. Lo bueno será valorado. Lo bueno será valorado e iremos por lo que se hizo mal o por lo que no se hizo. Por eso somos Cambiemos. Bueno, en realidad no hay un solo lugar en donde lo que estaba mal lo agravaron y lo que estaban bien lo desarticularon. Claro. Y ahí tenés un problema serio porque es hipotecar a futuro la deuda de hecho, pero además de crecimiento industrial. Porque si vos desarticulás buena parte de la base industrial ya instalada ante la falta de consumo, la falta de comercio y la falta de producción a nivel industrial, tanto en la industria privada como estatal como cooperativa, lo que haces es damnificar la posibilidad de recuperación. Entonces, volviendo a lo que vos decías, la única posibilidad de frenar la inflación es a través del aplastamiento del mercado. Sí, y le ha salido, ha sido un fracaso en los términos, para que hacer una devaluación de 40%, es para hacer una transferencia de ingresos, que sí, efectivamente lo hicieron, pero afectar al salario en forma mucho más intensa de lo que lo han afectado, porque no ahora, digo, con las paritarias más o menos han cerrado. Claro. Las que han cerrado arriba del 30%, es decir que el deterioro del salario para los formalizados hay un desfasaje de tiempo. Digo, si simplemente tomás inflación que andará en el 35, tal vez llegue al 40, y seguramente las paritarias que en líneas generales se cierran entre 30 y 35%, seguramente pueden llegar a gestionar algún plus adicional, más o menos estarían compensando, muy desfasado es cierto, pero una devaluación es para que efectivamente el salario real pierda un porcentaje importante. Son transferencias de recursos. Ayer entrevisté a Horacio Berbisky en la radio, en la gráfica, y una de las cosas que él decía era el contraste entre discurso y realidad es muy fuerte. En realidad,
si vos ves el objetivo básico del gobierno, es la transferencia de recursos, es la liquidación del poderío económico nacional. Aquí hay un problema serio en ese sentido, porque si no, yo soy un tipo dispuesto a escuchar distintas voces y decir, bueno, respaldamos esto, cuestionamos aquello. Pero aquí hay un proyecto muy cerradito, no es un proyecto abierto donde digan, no, bueno, vamos a incentivar esta zona de la industria, vamos a promover el empleo en el Estado, vamos a contener este sector social. Acá el que tiene 5 pibes fue en el Gran Buenos Aires, porque no aparece contenido por nadie, no aparece contenido por ninguna propuesta, ni de asistencia genuina, que se va rebajando lentamente mientras se la expande, en términos relativos como una suerte de engaño público, ni generación de empleo genuino a través de la industria. Sí, y ahí hay un tema que indudablemente este modelo implica una cantidad de desocupación importante, pero lo que yo no quiero descartar para nada que pasado este primer año y con la gente que quede afuera, con la gente que quede adentro, se pueda vivir una situación... A través del endeudamiento, con un poquito muchísimo de dinero. Endeudamiento. Sí, el endeudamiento... Está récord por encima del ciclo Martínez de Oz, día a día. Claro. Estuve consultando a la gente de la Unidad de Investigación Financiera. Esa es una de las activos de la herencia que nunca es mencionada, que se puede endeudar a este ritmo por el bajo endeudamiento en términos relativos de la relación. Y porque lo pagamos nosotros. Claro, deuda PBI. Ahora, eso puede producir. Es posible que hagan si efectivamente con el endeudamiento un plan de obras públicas importantes y en ese aspecto va a haber mano de obra de baja calidad, pero incorporada. Sí. Claro. Y entonces, si ganan las elecciones del 2017, es altamente probable que haya un segundo mandato de Macri. Bueno, ese es un dilema porque también tiene mucho que ver, Hugo, al igual que lo que ocurrió el año pasado, con lo que haga el campo nacional popular a la hora de vertebrarse. Bueno, una de las fortalezas de Macri es la dispersión y el fraccionamiento. Más allá de que, es cierto, al mismo tiempo que uno dice todo esto de las medidas antipopulares, ningún gobierno tuvo a 6 meses la cantidad de expresiones de huelga, de movilización. Eso es cierto, pero fíjate que está dentro del mismo marco numérico. Sí, y sin un elemento coordinador. Es decir, salen los estudiantes, salen las universidades, salen los trabajadores. No hay hasta ahora la posibilidad, ni siquiera se percibe un comando unificado de forma de potenciar esa protesta. Son expresiones precisamente de respuestas parciales a un proyecto integral. Claro, hay elementos como para ser optimista. En el movimiento obrero surge una renovación paulatina, pero surge. De hecho, en la corriente política sindical federal, el MTA han plantado bandera, la CTA también, y hay una dirigencia, Moyano, Caló, Barrio Nuevo, que va terminando más paulatinamente de lo deseable en su ciclo, pero va terminando y va a generar después de agosto una nueva dirección. Hay también movilizaciones fuertes, pero ¿sabés qué pasa, Hugo? En todos los sectores, como contraste, yo veo que hay sectarismo. Hay una gran casa de aquel hizo tal cosa, este está votando tal otra, aquel se junta con tal y aquel se juntó con cual. Si el movimiento nacional va dividido, vuelve a perder. Y si el peronismo se presenta dividido en la provincia de Buenos Aires, pierde también. Claro. Sí, eso sin lugar a dudas. Ese es el problema. Lo que sucede es que, ¿quiénes son los que se esbozan? Yo creo que es posible una confluencia de sectores del peronismo con Massa. Yo no descarto para nada esa situación. El fenómeno tipo bloque justicialista. Sí. Trasladado al electoral. Exactamente, sí, puede tenerlo. Vos sabés que Massa, cuyo oportunismo lo exterioriza sin ningún tipo de maquillaje. Sí. Escucha lo que alguien quiere escuchar. Pero se le va a complicar también no definirse si siguen los despidos, el aumento de tarifas. Bueno, yo te digo que la propuesta de él en la ley antidespido era mejor que finalmente que la del Frente. La del Frente, era mejor. Por eso Macri, fíjate que actuaron inteligentemente. Primero querían darle un escarmiento a Massa por haber roto en ese aspecto el frente con el macrismo. Y por otro lado, querían volver a potenciar como enemigo principal al
justicialismo que está dividido, con esta paradoja muy fuerte, que la referente Cristina, que es la que puede convocar a movilizar como ninguno otro dirigente, al mismo tiempo no puede encabezar detrás de ello, hacia adentro fracciona. Un piso alto y un techo bajo. Exacto. Sí. Pero eso es un tema muy serio, porque además es difícil imaginarse, pero de alguna forma dio algunos pasos en ese sentido, con el Frente Ciudadano y demás, Cristina. Pero vos ves que hay sectores de la cámpora que mantienen exactamente lo mismo como si estuvieran en el gobierno. Y hay que admitir, en un mar bravío como es el movimiento nacional, no hay una fuerza que pueda disciplinar a las demás. Se lo pueden proponer, pero hay que tener poder para hacerlo. Sí, claro. En realidad aquí vamos hacia las construcciones de cuerpos colegiados o mesas o encuentros donde se defina de manera colectiva. El que no acepte eso y cree que se puede vertebrar, la vertebración tiene que estar amparada por numéricamente un poder, digamos, una capacidad movilizadora y una capacidad de sufragio muy alta que ninguno de los sectores internos tiene. Sí, así es. Y bueno, eso forma parte. La debilidad, la fragmentación de la oposición es uno de los elementos de fortaleza del macrismo. ¿Se desprenderá el radicalismo de esta alianza Cambiemos? Mira, si el radicalismo puede llegar incluso a renegar de algunas de las cosas positivas que hizo el alfonsinismo, uno dice, ¿qué queda del radicalismo? Puede ir a cualquier lado, ¿no? Puede ir a cualquier lado, es una cosa increíble lo que pasa con él. Pero fíjate cómo han alquilado el partido, ponen el merchandising del partido por algunas intendencias y la gobernación de Jujuy, no hay mucho más. Fíjate hasta qué punto ha llegado el radicalismo, cuando es indudablemente el partido dentro de esa alianza que tiene el capital mayoritario y la distribución territorial. ¿Alguien conoce, lo han visto al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador? ¿Quiénes son? Ernesto Sanz actúa como una especie de Zamoré en la forma como Carrió que es más visible, más sí. No, y además me parece que Carrió merece un reconocimiento de que ha sido la verdadera artífice vertebradora de esta coalición. ¿No? Fíjate, sin Carrió era impensable. ¿Es la voz de la embajada, Carrió? Es una voz muy amplia, embajada, grupos económicos concentrados, pero además ella también hace juego propio. Sí. Es decir, responde, pero además hace juego propio. Sigue ahí la divisoria de aguas en trazo grueso que no perdemos de vista nunca, más allá del detalle. Nación, antinación. Están los que trabajan en contra de la patria y los que trabajan a favor de la patria. Bueno, el tema de Prat Gay con los empresarios españoles vergonzoso. Es algo que es difícil de decir, porque no es necesario. Es decir, cuando vos llegas a ese grado de genuflexión sin necesidad. Bueno, el osito Winnie Pooh, hemos tenido varias experiencias en esa dirección. Sí. La seguimos todo el 2016. Nos vemos.